Para nosotros, desde el Centro Internacional Miranda, es un verdadero honor y un placer estar nuevamente por acá con ustedes, una nueva actividad de difusión, de debate, de reflexión y por supuesto enmarcado en lo que son las directrices, las orientaciones del gobierno bolivariano de Venezuela presidido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, por supuesto siempre además con el saludo de nuestra ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, doctora Tibisay Lucena. El día de hoy vamos a estar con una conferencia sobre la proyección histórica del 27 de febrero, fecha de la cual estamos próximos a cumplir 33 años. Es una fecha que ha marcado la historia reciente de Venezuela y para conversar sobre este tema y sobre la significación y, como decimos, la proyección histórica de esta fecha, contamos con unos invitados de primer orden. Tenemos a la profesora Anabel Díaz, directora de investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Simón Rodríguez. Tenemos al profesor Manuel Carrero, director general del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Y tenemos al profesor Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia. Con todos ellos vamos a estar, como decimos, conversando, reflexionando sobre el significado de esta emblemática fecha. Por supuesto, nos aportarán visiones y nos estarán nutriendo con sus reflexiones. La dinámica que vamos a tener es relativamente sencilla. Vamos a tener la presentación de cada uno de ellos de unas 20, 25 minutos y al finalizar, si hay alguna pregunta de las personas que nos siguen, especialmente a través de la plataforma virtual, y que los profesores tengan a bien responder, bueno, estaremos respondiendo esas inquietudes que se generen a la luz de las reflexiones del día de hoy. Así que sin más y nuevamente, bueno, agradeciendo y dando la bienvenida a todas y todos, vamos a comenzar esta jornada escuchando, viendo al profesor Alexander Torres. Profesor, bienvenido, un honor tenerlo con nosotros. Bueno, gracias a todos y a todas, gracias al profesor Domingo Medina por su invitación, al profesor Fernando Aspurua, a este hermoso empeño que les auguramos éxito, como es el Centro Internacional Miranda. La fecha que nos convoca es una fecha que siempre entraña una gran complejidad por razones distintas. Los historiadores, cuando hacemos un balance sobre la historiografía venezolana de los últimos años, nos encontramos con un problema que es muy recurrente y que está consustanciado un poco con la naturaleza de nuestra disciplina. Una especie de horror a lo contemporáneo. Somos muy dados a auscultar el pasado remoto, a examinar lo pretérito, a buscar las causas originarias, ¿verdad? Como diría el poeta allá, ¿verdad? En los orígenes del tiempo, pero los temas atinentes a lo cercano, a lo reciente, hieren muchas susceptibilidades, por razones distintas. Una de perogrullo, los actores están vivos, las heridas están latentes. Y otra de razón metodológica. Hay quienes dicen que la historia muy reciente, más reciente, es periodismo y es política más que historia. Enhorabuena, las nuevas discusiones historiográficas, los nuevos debates han acuñado el término historia reciente, historia del tiempo inmediato, historia que aún, independientemente que el objeto de estudio sea algo relativamente cercano cronológicamente, si nosotros lo hacemos con la metodología debida, afortunada, entonces podremos decir que podemos estudiar con la misma validez un hecho que ocurrió hace 2500 años como lo que ocurrió hace 33 años, como es el caso del Caracazo o el Guarenazo que ahora nos convoca. Digo esto porque estamos en un ambiente, ¿verdad?, en lo cual la audiencia que nos sigue está viendo un trabajo que está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el CIN, que termina siendo una institución baluarte fundamental en el debate de las ideas, que nunca deben estar reñidas con el carácter científico de la misma.
Digo también que la fecha que nos convoca no la podemos descontextualizar de un mes que para nosotros es muy, muy significativo. Febrero es una palabra que está relacionada con la expiación, con la fiebre, con el fuego que nutre, pero el fuego también que limpia, ¿no? Sin hacer connotaciones metafísicas ni mitopoéticas, febrero está preñado, de verdad, de grandes significaciones históricas. Y en las diversas significaciones históricas, arrancando el 1 de febrero con el natalicio nada más y nada menos que de Ezequiel Zamora, y cerrando el 28 de febrero con la marcha siempre física, pero nunca espiritual del maestro Simón Rodríguez, 28 de febrero, decimos que febrero para nosotros tiene una gran connotación, una gran significación. 4 de febrero, 18 de febrero, el Día de la Juventud, ¿verdad? El 12 de febrero y así sucesivamente. En el caso específico del 27 de febrero, estamos a las puertas de conmemorar los primeros 33 años de ello. En virtud de que convergemos aquí gente que lo vivió en carne propia y muchos que lo han estudiado detenidamente, yo voy a tratar de decir algunas cosas breves, en virtud de que, bueno, compartimos con la profesora Anabel Díaz, que es una persona muy calificada, y con el maestro Manuel Carrero. Entonces yo me voy a suscribir algunas ideas centrales, por supuesto, con la finalidad que al final podamos ampliarla o profundizarla más. Comienzo diciendo entonces que la historia reciente tiene en sí mismo algunos desafíos. El desafío fundamental es un desafío, como ya dije, metodológico, fundamentalmente metodológico. Pero hay un desafío que nos entraña a nosotros más cercano en el marco de la revolución bolivariana, de lo que somos cultores, de lo que eso genérica y polémicamente llamado la historia insurgente, que tiene que ver con el sesgo elitesco de la historiografía venezolana sobre la participación popular. Porque bástese leer lo que ocurrió aquí en algunos libros de connotados intelectuales e historiadores venezolanos, e inclusive personeros y voceros de la prensa del 27, 28 y 1 de marzo de 1989, para que nos tropecemos con palabras como borrachera, signo de barbarie, vergüenza. Ese es, desde el punto de vista semiótico, comunicacional, la manera más recurrente de calificar al saqueo, entre comillas, al sacudón, entre comillas, y posteriormente al caracazo, que dicho sea de paso, no podemos decir caracazos en Guarena porque nos caen a caracazo, porque ellos se atribuyen la paternidad del movimiento cuando hablan del guarenazo, porque exactamente donde celebramos la Filben la semana pasada, en la calle 27 de febrero, se hace llamar ahora 27 de febrero porque ellos dicen que ahí comenzó todo, hacia la Gran Caracas y después hacia las zonas adyacentes. Sin olvidar que en otras zonas del país también hubo una rebelión popular. Entonces, empecemos por allí, reivindicando que lo que ocurrió el 27 de febrero de 1989 fue una rebelión popular. La otra discusión que entraña este movimiento es su carácter, entre comillas, espontáneo o no. Y esto también ha sido objeto de estudio de los historiadores. Se puede decir que en la historia hay movimientos espontáneos. Detrás del cognomento espontaneidad no está la idea de que es un grupo desordenado, una turba, una muchedumbre, una horda de borrachos que salieron a saquear y a robar lo que no se habían ganado con el sudor de su frente. Porque cuando uno analiza con cuidado, uno se da cuenta que en la naturaleza, como en la historia, nada surge por generación espontánea. Y que hay causas evidentes, mediatas, inmediatas, visibles e invisibles, que son los móviles de la historia. Y nosotros hablamos de causas estructurales, de a largo aliento, como diría Brodel, de larga duración, y causas mediatas o coyunturales, que son lo que la gente vive, pero que el historiador, el especialista, el economista, tiene la facultad de mirar para atrás y buscar la mirada de conjunto. Entonces podemos decir que el 27 de febrero de 1989 es una rebelión popular poco espontánea, porque es una agitación de un pueblo hambriento de justicia por un acumulado de causas estructurales y también de situaciones coyunturales que ocurrieron previo a ese acontecimiento.
El historiador de larga duración va a buscar las causas de largo aliento y va a hundir la mirada en el modelo capitalista en primera instancia y después en la mal llamada democracia representativa que se estrena con la traición del 23 de enero de 1958. En esos 30 años, en esos años que va de los 60, 70 y 80, hay un acumulado que es un factor detonante, que es un acelerador, que es lo que en química se llama, ¿verdad?, un elemento agitador, ¿verdad?, que va a acelerar un hecho que está ahí latente, ¿verdad?, un catalizador, un factor catalizador, pero que además se conjuga con situaciones coyunturales, con la implementación de medidas que terminan de romper ese dique y que hace que el pueblo de una manera u otra se rebele totalmente. Decimos nosotros que el 16 de febrero de 1989 se hacen públicas las medidas, 14 días después de la coronación del señor Carlos Andrés Pérez de segundo gobierno, ¿verdad?, con la promesa de volver a la Venezuela saudita, a la gran Venezuela, a la Venezuela de las vacas gordas, a la Venezuela de la danza del petróleo. Y al final vemos que ese que empeñó su palabra, entusiasmó a la mayoría, bajo la ilusión que íbamos a volver, ¿verdad?, a la época de la bonanza, terminó traicionando al pueblo, tomando medidas draconianas por una imposición, ¿verdad?, del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, la Banca Mundial, etcétera, que fueron el factor que terminó de empujar. Entonces ahí, reitero, como estamos hablando en medios que a veces son fugaces, 27 de febrero de 1989, una rebelión popular que hunde sus raíces en el modelo capitalista agotado, rentista, conjugado con una democracia de mampuesto falsa, ¿verdad?, aunado a una coyuntura que aceleró una crisis terminal de un sistema. Los mismos politólogos, muchos de ellos ideólogos del Pacto de Punto Fijo, hablan de una crisis del pacto de las élites. Leyendo a Juan Carlos Rey, profesor de la Escuela de Politología de la Universidad Central, él mismo lo dice, las bases en las cuales se sostiene el pontufijismo como modelo después del Viernes Negro, 18 de febrero de 1983, está prácticamente agotado. Es decir, el pacto cuyas bases eran, por supuesto, lo más obvio, la connivencia entre ADECO, PEI y después URD, pero también los militares, pero también los sectores empresariales, la Iglesia Católica, la CTV, Fede Cámara, el Departamento de Estado, esas patas que sostenían ese sistema estaban haciendo agua en los años 80 y el pueblo estaba hastiado, estaba obstinado y se rebeló contra esa medida que ya calificamos de draconiana. De tal manera que cuando hablamos del 27 de febrero de 1989, nos estamos consiguiendo con un fenómeno histórico interesantísimo, porque en la historia de Venezuela han habido explosiones colectivas. En el siglo XX todo el mundo recuerda el 23 de enero de 1958, pero fue una agitación organizada, visiblemente organizada. El papel que juega la Junta Patriótica, conformada en junio de 1957, liderada por Fabricio Ojeda, Guillermo García Ponce y otros compañeros, denota que había una organización, el Frente Estudiantil, liceísta, universitario, etcétera. Pero el 27 de febrero todavía es objeto de discusión hasta qué punto hay una agitación organizada. Por supuesto que sí se sabía o sí se presumía que había un caldo de cultivo para una explosión social desde hace rato. Y ya la idea de la constituyente inclusive estaba en el ambiente, estaba en el clima de opinión de muchos. Cuando el presidente Chávez sale a la palestra en 1992, lo que hace es acrisolar una demanda popular que venía ya en los años 80. Unos años 80 que estaban calificados como la década perdida, unos años 80 que se tenían como la era oscura del neoliberalismo, unos años 80 de claudicación de las izquierdas, hasta el punto de que muchos voceros
de las izquierdas latinoamericanas se unieron a la posmodernidad, al correlato posmoderno y al correlato neoliberal. En Venezuela esto fue emblemático, la figura del señor Teodoro Pecó, por ejemplo. Pero en los años 90, en el año 94, vimos un libro de un señor llamado Castañeda, que fue ministro mexicano, ¿verdad? La utopía desarmada. Es decir, en los años 80 hubo esa sensación de que no había horizonte. Y es el año exactamente, y es la década exactamente, en que Francis Fukuyama publica un artículo que termina siendo un libro por encargo, que termina llamándose, ¿verdad?, El fin de la historia y el último hombre. Esa idea de la muerte de las ideologías, esa idea de la difusión de los partidos políticos, esa idea de la muerte de la historia, del sujeto, etcétera, tuvo una correspondencia muy bien con el desencanto de la izquierda y con la implementación del consenso de Washington de esos años. Entonces yo cierro con esta idea. De alguna manera u otra, el fenómeno Chávez, la respuesta de esa generación de jóvenes que hidalgamente se rebelaron el 4 de febrero de 1992, no lo podemos descontextualizar del 27 de febrero de 1989. Coyuntura se define en la historia como esos procesos donde hay una confrontación de dos modelos, como diría Gramsci, algo que está naciendo y no termina de nacer, y algo que está muriendo y no termina de morir. Pero ese signo, que es la crisis de dos realidades yuxtapuestas, confrontadas dialécticamente, se da entre 1989, el 27 de febrero, y para mí cierra el 20 de mayo de 1993, cuando es depuesto el presidente Carlos Andrés Pérez por presunta corrupción por los 250 millones de la partida secreta. Allí se pone en evidencia la legitimidad del movimiento bolivariano revolucionario 200, del grito de Chávez, pero antes del grito de Chávez, del grito del pueblo. Entonces, ahí hay una conjunción de dos fuerzas que para mí son las columnas vertebrales de la revolución bolivariana. Un pueblo que sale el 27 de febrero de 1989, hambriento de líderes, ¿verdad?, y buscando justicia, y un grupo de jóvenes militares que salen el 4 de febrero de 1992, líderes hambrientos de pueblo. Ahí está lo que se llama la fuerza civil, las fuerzas históricas del pueblo civil y la conducción militar. Y esa combinación cívico-militar es la columna vertebral del triunfo y del éxito de la revolución bolivariana. El 27 de febrero sale el pueblo a la calle buscando el líder. El 26 de marzo de 1994 sale el comandante Chávez de prisión, un líder hambriento de pueblo, se consigue, llegan el 6 de diciembre de 1998 a la primera magistratura y ahí hay un pacto histórico entre dos fuerzas. La vanguardia clara, amante, comprometida con lo mejor de su pueblo, y un pueblo que sabe responderle a sus líderes que son consecuentes con la palabra empeñada como tal. Cierro con la frase de Mario Benedetti. El olvido está lleno de memoria. El 27 de febrero de 1989 está lleno de memoria. Es responsabilidad de todos y todas que no caiga para siempre en el olvido. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al profesor Alexander Torres Iriarte por sus reflexiones, sus puntualizaciones, especialmente las puntualizaciones, las advertencias metodológicas siempre necesarias para acercarnos a estos acontecimientos y a estas fechas con el rigor necesario, con el rigor que se necesita para no engañarnos nosotros mismos y tener una visión clara de qué fue lo que pasó en ese momento y qué es lo que está pasando en este 2022 que estamos viviendo y lo que hemos vivido, por supuesto, a lo largo de los últimos
22 años, como decía el profesor, desde la llegada del comandante Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998. Para continuar con estas reflexiones y este importante debate, este acercamiento que estamos haciendo, como decimos, desde el 2022 a esa fecha tan emblemática como fue el 27 de febrero de 1989, vamos a escuchar ahora al profesor Manuel Carrero, director general del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral e historiador de reconocida trayectoria, un maestro, como dijo el profesor Alexander Torres. Bienvenido, profesor, un honor y un placer escucharlo. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias. ¿No se oye? Sí. Sí, nos convoca esta fecha tan significativa para el proceso histórico que adelantamos en Venezuela y en buena parte de América Latina. Entonces, desde cuando Domingo me planteó participar en esto, este es un tema tentador, para los historiadores es un tema tentador por varias razones, algunas de las cuales por lo que decía Alexander Torres Iriarte. Porque es que cada uno tiene una memoria y tiene un recuerdo. Es en efecto un acontecimiento reciente, pero tiene la singularidad de que ese acontecimiento reciente no solamente es en lo horizontal, en lo anecdótico, sino en lo profundo. Entonces yo me preguntaba cómo abordar esto de manera que pueda ser útil más allá de lo anecdótico. Y me planteaba lo que seguramente muchos analistas se habrán preguntado. El 27 de febrero fue un tumulto. Porque de tumultos está llena la historia universal. Cada vez que el pueblo sintió hambre, bueno, dejó la religión y la moral, la ley a un lado. En la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht hay un diálogo allí y se plantea, bueno, primero el estómago y después la moral. Entonces, cuando ocurre el 27 de febrero, no fue un acto emocional, ni fue un acto delictivo, ni fue un acto repentino, sino que fue resultado, no fue causa, fue resultado, fue, digamos, consecuencia de un proceso. Pero la prensa burguesa calificó en los días siguientes a los sucesos del 27 de febrero de 1982, calificó esos sucesos como un motín, un alboroto, una confusión, un desorden, una revuelta, un tumulto, porque de alguna manera lo que existía era como, vamos a decir, como 2 dimensiones de un país. Y aquel país que era aquella nación, Venezuela, a la que se presentaba al mundo exterior como una especie de Edén, era apenas lo que le interesaba a la burguesía, que se conociera y que se viera. Bueno, es una clase media que tiene fiesta, tiene dinero, vive un ritmo de vida X, desenfrenado, etc. Y entonces, de repente se presenta aquella ceremonia que fue la coronación de Carlos Andrés, y bien inmediatamente esto no se podía entender, pero había que demeritar lo que el pueblo hizo. Y para demeritarlo había que calificarlo de bandido, de forajido, de anárquico, de enloquecido, etc. Entonces, seguramente muchos otros calificativos se pueden conseguir en la prensa. Hubo sociólogos, historiadores, politólogos entrevistados en los programas de la mañana, de la tarde, de la noche, programas especiales que se hicieron solamente con el fin de enviar un mensaje al país de que aquello había sido propio de una horda incivilizada, desde luego. Y la burguesía pues copó con sus posibilidades de medios de comunicación, de prensa, de radio, de televisión, copó la escena y marcó un calificativo con fines infamantes para el pueblo, ¿no? Y lo colocó como
como actos de una plebe enloquecida. La cuestión era cómo ocultar las razones de fondo y cómo posicionar las razones reales. Miren, Alexander mencionaba hace rato un aspecto de la historia estructural, de largo aliento, de la historia universal. Si uno se pone a estudiar los imperios, digo los imperios porque es que generalmente uno piensa que el imperio otomano, el imperio egipcio, el imperio romano, el imperio inglés, el imperio francés. No. Cuando uno se mete en las profundidades de la historia consigue imperios para todo lo que quiera, sobre todo en esa parte de Asia que uno conoce como Medio Oriente y Europa. Y situaciones como estas han habido por cantidad. Sí, han sido como tumultos, han sido como situaciones repentinas, han sido como situaciones emocionales, pero en el caso concreto de Venezuela es sumamente singular y de allí yo creo en gran parte el interés de la burguesía y de los voceros de la burguesía, desde académicos, en fin, para ocultar cuáles son las razones de fondo y por qué en Venezuela. Porque es que los sucesos de febrero del 89 tienen en su cuenta un aval para el pueblo. Se dio, sí, en efecto, por razones de la extorsión que la burguesía venezolana, asociada a los intereses extranjeros, había hecho del país. Cuando digo el país es de la extracción de los recursos nuestros, del robo de esos recursos, del aprovechamiento de los recursos del petróleo durante 100 años, o casi 100 años, no tenía 100 años todavía, de la creación de un modelo que convirtió Venezuela en una colonia nueva. A comienzos del siglo pasado, hace 100 años, traigo el capital de cartera o capital efectivo, lo invierto y me llevo el petróleo. Esa inversión es en maquinaria, es en etcétera, pues me llevo el petróleo. Para un país de 4 o 5 millones de habitantes, las masas de capital que estaban llegando no se podían quedar aquí, porque este era un país muy pequeño y porque el capital funciona con el movimiento del capitalismo, con el movimiento del capital. Entonces no se podía quedar aquí. ¿Cómo hacemos para quitarle ese capital a Venezuela? Bueno, a punta de pistola no se podía hacer. Sencillamente era erradicando los caracteres naturales y propios de la nación venezolana. Para eso empezaron a inyectarle todas las formas de modificación de su cultura, desde cambiarle los patrones de consumo, modas, costumbres, usos, etc. Y entonces se empezó a traer alimentos, ropas, herramientas, máquinas, carros, deportes, recreación, todo lo que fuera necesario para que el venezolano empezara a avergonzarse de lo que había sido durante siglos y a sentirse orgulloso de lo nuevo. En eso se llevaron no menos de 15, 20, 25, 30 años. Es probablemente uno de los temores que tienen las fuerzas del capital hoy, de que en Venezuela se empiezan a tener otros gustos en la garganta, en la vista, y en eso invirtió mucho dinero. Bueno, pues ese modelo le permitía traer el capital, llevarse el petróleo, volver a traer, ¿cómo sacar ese dinero? Cambiándole los gustos, los modos, costumbres, etc. Como no alcanzaba el dinero que traían para lo que se estaba, entonces vino la modalidad del préstamo, del crédito. Y Venezuela entonces empezó a quedarse sin el petróleo, sin el dinero que traían y endeudada. Ese modelo envileció al país por fuerza de los motivos, de los intereses de la burguesía venezolana, que se hizo cómplice y alcahueta de ese modelo, usufructuaria en porcentajes muy pequeños. Bueno, pues ese país se reveló de manera, digamos, poco consciente en las ocasiones en que hubo situaciones de carácter político. En el 89 era un pueblo con formación, con cultura, con educación, no solamente de la educación formal, sino de educación política.
había aprendido. Y había aprendido que la burguesía es falsa, mentirosa y traidora. Lo sabía con las luchas del año 58. Entonces, en esta ocasión estaba ojo avisor. Y cuando vinieron los sucesos del 89, este pueblo, sí, el inicio de estas acciones fueron, digamos, irruptivas, emocionales, pero el comportamiento del pueblo venezolano estaba claro porque veníamos de una situación que pudiéramos llamarla de las corruptelas de un oligopolio, de una especie de empresa del delito que se llamaba AD, COPEI y Compañía Anónima, Asociados y Herederos. Eso se puede llamar así. Una empresa delictiva que quedó registrada como empresa AD, COPEI y Compañía Anónima, Asociados y Herederos, porque era la empresa del delito, la empresa de la corrupción, la empresa de llevar al país a la nada. De tal modo que entonces ese pueblo, cuando se presentan los escenarios emocionales reales, digo reales porque, por ejemplo, en el año 88, 89, 87, 88, una serie de actos de corrupción demasiado descarados, pero funcionaban el automatismo, pues, el tapar un hecho delictivo con otro. Hubo dos casos, uno sumamente importante que fue la llamada fiesta del siglo, que fue a comienzos del año 89, que es una cosa vergonzosa. El Diario de Caracas le dedicó prácticamente un número a registrar porque era de la alta burguesía y vino gente del exterior y aquí se alojaron en Caracas y, en fin, pues, Zapata, el famoso caricaturista del Nacional, hizo además registro de otra cosa abyecta, que fue un cumpleaños de unos perros, con invitación de perros, invitación de gente. Y él le hizo una caricatura, eso fue en la Lagunita Country Club, y le hizo una caricatura de dos perros callejeros por ahí, donde le decía: no te preocupes, Petit Pois, que estas fiestas no son para nosotros. Entonces fueron cosas realmente lesivas a la dignidad del venezolano, a la dignidad de cualquier persona. De tal modo que cuando llegó el momento del hervor social, el pueblo estaba ya en condiciones de acción. Desde luego que no tenía una direccionalidad, pero esa espontaneidad de un liderazgo tenía en sí misma una manera de conducirse que la hizo el pueblo y supo hacia dónde dirigirse. Buscó los culpables inmediatos y posteriores, de tal modo que entonces, entre una y otra dimensión de esta situación, el pueblo se comportó como se ha comportado históricamente. Se comportó de una manera revolucionaria, porque atacó directamente hacia donde iba. Y hacia donde iba aquí fue hacia la burguesía. No escaló en ese momento los niveles de poder porque no le estaban dados. No. Tanto así que recordarán ustedes que el ministro Ítalo del Valle Allegro, cuando se supo que probablemente estaba penetrando esto en las estructuras de la Fuerza Armada, dijo, bueno, que la Fuerza Armada era estructuralmente democrática. Lo dijo en diversas ocasiones y en diversos momentos. Pero estamos hablando no de un hecho, de un episodio, sino de un tiempo. Y entonces lo que trata de esconder la burguesía y la mediática burguesa es atacar al pueblo como bandolero, como una plebe irrespetuosa de la ley, como un bandidaje, para que no se sepa que el pueblo tiene un sedimento de la conciencia patriótica, no reciente, sino desde los tiempos coloniales, desde los tiempos, como decía Alexander, desde los tiempos de la revolución por la independencia, de la revolución nacional de independencia, de las guerras nacionales de independencia. Y ese pueblo
que sabe. Quienes no saben muchas veces son los líderes que tienen prisa por conducir un proceso que el pueblo sí sabe cuándo está maduro para adelantarlo y para puntualizarlo. Entonces, se comportó históricamente un pueblo revolucionario. Y no hay que entenderle tanto que si hay una cantidad de situaciones, de hechos delictivos, en efecto, por ahí. No, lo medular es que ese pueblo fue y es revolucionario. El hecho lo tiene presente el país, lo tiene presente el mundo hoy. Un pueblo que ha aguantado todos los ataques, todas las ofensas, todas las humillaciones, todas las agresiones de los poderes imperiales, en los cuales está asociada la impúdica oligarquía venezolana, se ha mantenido ahí porque sabe ahora cuál es el camino y cuál es la direccionalidad. Entonces, tenemos frente a nosotros un proceso que no ha culminado y que todavía no se puede, como decía Alexander hace un rato, no se puede todavía por lo inmediato, porque son procesos que no terminan ya. Está en proceso de desarrollo en el largo tiempo, está madurando, pero en ese proceso de maduración ha tomado conciencia de lo que es y le ha enseñado además a Latinoamérica, ¿no? Le ha enseñado a los pueblos hermanos de Latinoamérica, que es donde, bueno, hay un reservorio enorme de lo que pueden los pueblos de la América Latina enseñarle al viejo mundo de Europa y pueden enseñarle a nuestros hermanos de África, de Asia, de Centroamérica, del Caribe, cómo se pueden romper las estructuras de un modelo de explotación, de dominación, de extorsión y un modelo colonial. Para allá vamos, porque este pueblo tomó conciencia de eso desde hace un rato, y si bien no podemos decir que es, a ver, el estallido del 27 de febrero, pues tiene una fecha de nacimiento, pero viene desde un poco antes. En el año 88, 89, decía, nosotros hicimos, profesores, hicimos una especie de inventario en Últimas Noticias y El Nacional, que eran los periódicos que registraban esos sucesos. El Universal, desde luego, no, porque era la burguesía hecha tinta y papel, pero registramos no menos de 80 situaciones de desacato a la ley frente a farmacias, a carnicerías, a abastos, a supermercados, etc. Entonces fue el proceso de maduración, no delictiva, sino de afrontar la situación que le afectaba a su condición de persona. De tal modo que entonces, en la fecha del 27 de febrero no ha terminado. Es en buena medida la que va marcando en la médula del fondo del proceso. Hay gran parte de lo que nosotros podemos buscar la explicación en el 27 de febrero y vamos por este camino. El 27 abrió una brecha que se amplió y se hizo una grieta grande, y por ahí vamos rompiendo las estructuras de una burguesía maligna, casi que demoníaca, infelizmente venezolana. Y entonces el pueblo nos va mostrando a nivel nacional que se comportó y se comporta revolucionariamente. Muchas gracias, Domingo. Muchísimas gracias a usted, profesor. Interesantes reflexiones, sin duda alguna, una caracterización además del pueblo venezolano, que para quienes no tenemos la formación en historia, pero que estamos viviendo estos tiempos también junto con todo el pueblo de Venezuela, nos permite a nosotros entender, y también a muchos de esos amigos fuera de Venezuela también les permite entender por qué, a pesar de todas esas agresiones que usted mencionaba, el pueblo de Venezuela todavía sigue en pie, no solamente resistiendo esos embates y esos ataques del imperialismo, sino avanzando en medio de esos ataques. De modo que le agradecemos nuevamente, profesor, le repito, para nosotros un honor y un gusto escucharlo. Además, recordar también, a propósito de las reflexiones del profesor Carrero y de las reflexiones también que nos ha traído el profesor Alexander Torres, que este año no solamente se están cumpliendo 33 años del 27 de febrero, sino que se están cumpliendo 30 años del 4 de febrero y 20 años del contragolpe del 13 de abril. Sin duda alguna también
expresiones de esa conjunción de la que hablaba el profesor Alexander Torres y de la que ha hablado también el profesor Manuel Carrero hace algunos momentos, la conjunción entre un pueblo que buscaba líderes y una vanguardia militar, política, que también estaba buscando un pueblo que finalmente se han encontrado. Y bueno, aquí estamos en 2022, todavía, como decimos, resistiendo y avanzando. Para continuar, le damos la bienvenida y también nuestro más sincero agradecimiento a la profesora Anabel Díaz, directora de investigaciones de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Profesora, bienvenida. Igualmente un honor y un gusto tenerla con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todas y todos. Agradezco la invitación al Centro Internacional Miranda y al profesor Domingo Medina por esta invitación. El compañero Alexander culminó con una cita de Mario Benedetti y yo quiero comenzar con una de Eduardo Galeano, que dice: no hay historia muda, por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. Y bueno, esto que los compañeros venían discutiendo hoy ha sido objeto de estudio como profesora de historia y objeto de aplicación en las aulas de clase, tanto en bachillerato como en la universidad. No, es un poco entender el 27 de febrero en la memoria histórica de las diferentes generaciones que conviven en la Venezuela de hoy. Hablamos de generaciones que conocieron los hechos acontecidos el 23 de enero del 58, que conocimos los hechos acontecidos el 27 de febrero del 89 y las que recientemente apenas conocen las del 13 de abril, como los hechos, digamos, disruptivos de masas en Venezuela. Para el pueblo venezolano, los acontecimientos del 27 de febrero de 1989 constituye uno de los momentos más disruptivos de su historia contemporánea. Eso sí, hay un acuerdo entre los historiadores, ¿no? Después de transcurrido un poco más de 3 décadas, resulta entonces así interesante comparar cómo las diversas generaciones ven estos acontecimientos y cómo esos acontecimientos conocidos como el Carcazo y cómo este acontecimiento dejó una impronta en la memoria histórica colectiva. En el campo de las subjetividades y de los imaginarios, nosotros entendemos como memoria histórica colectiva la manera como una comunidad recuerda, se apropia e interpreta los acontecimientos de su pasado. Para nosotros, en esta ruptura metodológica, paradigmática y teórica con los discursos historiográficos de la élite, estudiar la historia contemporánea con la rigurosidad no tiene ninguna limitación en ese sentido, ¿no? Entonces, creemos que un hecho tan reciente como el 13 de abril puede haber dejado una impronta en la memoria colectiva del pueblo venezolano, por ejemplo. Esa manera como la comunidad recuerda, se apropia e interpreta los acontecimientos de su pasado, de allí emergen percepciones y de allí emergen discursos historiográficos y también el imaginario popular. Ese que se transmite de manera verbal, como decía el compañero Carrero, que se transmite de generación en generación. Muchos de los jóvenes que hoy tienen menos de 30 años conocen por referencia de sus padres lo que ocurrió el 27 de febrero. Así las naciones construyen su conciencia colectiva, se va formando, se va amalgamando. En mi opinión, el historiador es una especie de alfarero del espíritu de la nación. Y todos esos acontecimientos y las interpretaciones que hagamos de ellos le van a dar una característica, una cualidad a ese espíritu de la nación. En los análisis posteriores a febrero del 89, nosotros encontramos que se repite el término, que ya decía el compañero Alexander, estallido de masas. Y cuando uno estudia con los muchachos de los primeros años, de los primeros semestres de la universidad, ¿qué se entiende por masa? Entonces vamos explicando que se entiende como una multitud amorfa que actúa por impulso. La masa puede ser fácilmente manipulable porque su accionar se basa más en la emotividad que en la racionalidad, ¿no? Los estallidos sociales, como expresión de las masas, tienen un efecto momentáneo y pueden ser, pierden su fuerza
puede ser ya por hechos fortuitos o por un hecho de fuerza, como por ejemplo una masacre, ¿verdad? Eso ocurrió el 27 de febrero. ¿Y cuántos de los venezolanos que vivimos el 27 de febrero no pensamos que pudo haber ocurrido una masacre también el 13 de abril? Estuvo también eso en nuestra memoria colectiva presente. Incluso cuando salimos como sujetos históricos que somos, porque no estamos alienados de la historia, somos sujetos históricos, estamos inmersos en lo que estamos estudiando y tenemos un punto de vista y tomamos una posición. Esas son parte de las rupturas paradigmáticas a las que la historia insurgente nos está invitando a hacer, ¿no? En cambio, que la categoría pueblo, que es fundamental para alcanzar una comprensión profunda de los acontecimientos del 27 de febrero y sobre todo de su proyección histórica, en esas discusiones con los muchachos decíamos que como pueblo entendemos ese sujeto histórico colectivo que empuja en una dirección determinada. El pueblo, a diferencia de la masa que va en remolino, que no tiene direccionalidad, el pueblo tiene una dirección determinada y es una dirección histórica determinada. En el caso de Venezuela y de América Latina, nosotros hemos evidenciado cómo nuestros pueblos están empujando en la dirección a la liberación. Eso es evidente, ¿no? Una insurrección popular se diferencia de un estallido de masas por su cualidad, que se evidencia en 3 elementos. 1, posee liderazgo individual o colectivo. 2, posee un proyecto que resume todo el acumulado de sus luchas históricas. El comandante Chávez, en su visión de la historia, nos decía, esta es la misma revolución de Bolívar. Es decir, las derrotas que dejamos atrás o las victorias que dejamos atrás, las tenemos que sumar porque es la misma revolución. Ese proyecto que es que resume todo el acumulado de sus luchas históricas como pueblo y que además se basa en unos argumentos, ¿verdad? Esos argumentos que el pueblo te da en la calle, que te daba el 13 de abril cuando tú lo interrogabas, ¿por qué saliste? ¿Qué te impulsó a salir? Que te lo daba el 23 de enero. Recordemos que Fidel Castro, después de lograr el asaltar el poder pues, por la vía armada en Cuba, el primer país que visita es Venezuela. Y lo primero que nos dice es que les voy a hablar yo de antiimperialismo a un pueblo que ha escrito la historia de América Latina. Era un pueblo que tenía una conciencia antiimperialista para esa época. Y es un acumulado histórico que nosotros tenemos hoy en nuestra memoria colectiva. Luego, tenemos también, aparte de ese conjunto de argumentos, un conjunto de valores que nos distinguen. Cuando la gente habla del chavismo, o cuando la gente habla del pueblo, o cuando la gente habla del bolivarianismo, eso encierra un conjunto de valores que lo distinguen de la élite, o que lo distinguen, por ejemplo, de las bandas armadas paramilitares, las BACRIM. Son valores y maneras de moverse diferentes, que nos dan una manera de reconocerlo en los territorios. Pueblo es una unidad orgánica y organizadora de su realidad. Pueblo tiene una energía vital propia y esa energía vital propia está constituida por su símbolo. Bolívar es nuestro principal símbolo como pueblo y como tal nos dota de una identidad y unos valores que nos distinguen de otros pueblos. Eso está bien identificado por las élites y por el discurso historiográfico y los intelectuales que elaboran el discurso historiográfico de las élites. Por eso Bolívar es atacado de manera sistemática y permanentemente. En Latinoamérica, como decía el profesor Carrero, estamos viviendo, pues, Latinoamérica es un territorio en disputa en este nuevo orden social, este nuevo orden mundial que lucha por establecerse y tenemos y presentamos múltiples y simultáneos escenarios de guerra. La batalla simbólica es un escenario de guerra muy importante y la batalla simbólica se libra en la conciencia de los pueblos, entre las conciencias de los pueblos, ¿verdad?, y los discursos historiográficos de las élites. Bueno, el 27 de febrero, que presenta un punto de inflexión en la crisis de legitimidad que atravesaban los partidos que dirigían la democracia representativa, como bien lo señalaron los compañeros,
que desde el 18 de febrero de 1983 tuvo un quiebre conocido como el Viernes Negro, que tiene toda un basamento y que fue analizado y estudiado por nuestros historiadores, por nuestros economistas, por nuestros sociólogos, que hablan de que, bueno, entre otras cosas, el abandono del patrón oro, que dio paso a la devaluación constante del bolívar frente al dólar, que después de haber mantenido una estabilidad y una fortaleza como moneda nacional por más de medio siglo, se vio entonces, ¿verdad?, en esa situación, aunado a la caída de los precios del petróleo, el creciente peso de la deuda externa contraída con los organismos multilaterales y la fuga de capitales por miles de millones de dólares debido a los constantes hechos de corrupción de los gobiernos adeco-copellanos. Eso empezó a pegar en la conciencia, en la moral y en los estómagos del pueblo venezolano. Entonces, allí nosotros encontramos profundas causas que desencadenaron no solo el descenso de las reservas internacionales, sino que aceleraron la inflación y el deterioro del poder adquisitivo. Cuando nos sentamos a discutir y analizar con los jóvenes universitarios esto, hoy, nos dicen, pero profesora, ¿por qué no ha habido un estallido social en Venezuela? Si tenemos 5 años sometidos a una hiperinflación, sometidos a un deterioro de la calidad de vida, sometidos, bueno, entonces allí es cuando nos tenemos que armar y rearmar ese aparato crítico con nuestros muchachos, ¿no? Sin embargo, dicen, esa pelea, esa batalla que se da entre el discurso historiográfico de la élite no es solo, profesor Carrero, en el discurso historiográfico del momento, no son los periódicos del Nacional o cualquier otro periódico del 89. Si nosotros leemos el Nacional de 2022, nosotros encontramos, ¿verdad?, que nos dice que el 27 de febrero fue un plan orquestado por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Estamos hablando de enero del 2022. O sea, es una élite, es una cabeza pensante, un cuerpo de intelectuales que siguen tratando de tergiversar la historia, la que nosotros creemos que ya está sentada en la conciencia colectiva. Pero ojo, voy para allá. ¿Y por qué? Ellos dicen entonces en ese artículo del Nacional que eso fue un plan orquestado por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. No nos extraña, a Fidel Castro también lo culparon del Bogotazo del 48, porque casualmente se encontraba allí. Y bueno, ellos dicen, abro comillas, durante la toma de posesión del presidente Carlos Andrés Pérez el 2 de febrero de 1989, Fidel Castro aprovechó su visita al país para preparar la insurrección con civiles y militares adeptos a la dictadura cubana. Luego, más adelante, en el mismo artículo dice, cuando ocurrió el Caracazo, Chávez estuvo desaparecido por 3 días. Fue investigado desde el 88 por actividades de conspiración. No voy a decir los nombres de los militares a los que ellos usan como fuente, ¿no? Pero estos intentos por tergiversar los acontecimientos históricos serían risibles y pasarían desapercibidos, como ha pasado en la gran mayoría de la opinión pública nacional, pero cuando por razones laborales intercambiamos con jóvenes estudiantes sobre estos hechos, sus respuestas pasan desde el desconocimiento absoluto. Jóvenes de 14, 13 años de bachillerato te dicen que no saben qué pasó el 27 de febrero de 1989. Y ya esto venía ocurriendo desde la última vez que estuve en aula de clase de bachillerato, que fue en el año 98. Los jóvenes desconocían totalmente qué había ocurrido el 27 de febrero de 1989. Hasta cuando nos sentamos con los estudiantes universitarios, la repetición sin sentido de estas versiones que recoge en enero de este año el Nacional. Versiones que además han escuchado de sus propios docentes en planteles tanto de administración pública como privado. Es decir, que la tarea, esto por supuesto que dispara todas las alarmas, estoy en el Ministerio de Educación Universitario, ¿verdad? Porque ¿cómo estamos nosotros impartiendo la enseñanza de la historia contemporánea?
Esa es una de las preguntas y una de las alarmas que yo dejo aquí hoy. Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Y por qué a veces damos por sentado que la generación que viene atrás va a recordar lo que nosotros vivimos cuando ellos no lo vivieron? Y cuando puede estar recogido en los textos escolares, no se discute en clase. Y si se discute, es con una perspectiva bastante particular. Eso lo dejo por allí porque me parece que pueden ser graves las consecuencias en la conformación de la conciencia histórica nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora. Interesantes reflexiones también, preguntas además que usted nos plantea a quienes estamos acá en esta sala, también a quienes nos siguen a través de la plataforma por la cual se está transmitiendo esta actividad, pero que podemos decir que son preguntas que también planean sobre todo a Venezuela, ¿no? La primera de ellas que usted nos dice, ¿por qué en las condiciones en las que está Venezuela actualmente no se produce un nuevo Caracas, un nuevo estallido social? Y de hecho, detrás de todo lo que se le está haciendo a Venezuela, de toda la agresión, sin duda alguna que uno de los objetivos que persiguen quienes agreden a Venezuela es justamente que se produzca un nuevo estallido social que dé al traste con la revolución bolivariana y bueno, con todos los avances que ha logrado el pueblo de Venezuela en los últimos 22 años. Interesante pregunta además también lo que usted plantea y la reflexión que nos trae, porque los intentos de falsear la historia, que es falsear la memoria también del pueblo de Venezuela, siempre van a estar latentes. Efectivamente no podemos confiarnos en que los que vienen detrás van a tener la misma mirada que tenemos nosotros. Ya el profesor Carrero y el profesor Alexander nos traían cómo desde el mismo 27 de febrero, durante el mismo momento que estaban sucediendo estos eventos, ya habían intentos por desvirtuar la participación del pueblo, por quitarle valor, por presentar al pueblo como lumpen, como tumulto, decía el profesor Carrero, para desvirtuar lo que sin duda alguna para nosotros hoy en día, con este acercamiento que estamos intentando, podemos decir que, y tomando nuevamente las palabras del profesor Carrero, fue una fecha que abrió, no solamente que, como se dice literalmente, o lo decimos de manera un poco más sencilla, más popular, que partió la historia en dos, sino que, como dice el profesor Carrero, abrió un proceso que algunos analistas, historiadores algunos, politólogos otros, señalan que abrió lo que ha sido un tiempo constituyente para Venezuela. Pensando, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, pero también la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Hay quienes van un poco más atrás, como nos ha enseñado, como el mismo comandante Hugo Chávez, que nos dice que las raíces de todos estos acontecimientos no solamente debemos buscarlas en los años inmediatamente anteriores al 27 de febrero, sino que esto es una gesta que continúa la que iniciaron los libertadores, que es la misma historia, que es la misma independencia, y claro, uno entiende, o nosotros los politólogos quizá entendemos, yo lo entiendo así más bien para no involucrar a los demás colegas de profesión, que es el mismo pueblo también que está entonces luchando, ¿no? Por eso decíamos, y te lo mencionaba el profesor Carrero, el profesor Torres Iriarte también, cómo a pesar de todas esas agresiones el pueblo sigue resistiendo, y además el profesor Torres mencionaba cómo el 27 de febrero fue un detonante, fue un catalizador, decía el profesor, para todo lo que ha venido después, y especialmente cómo la juventud rebelde, esa vanguardia militar que irrumpió el 4 de febrero, para ellos tuvo una significación muy especial los acontecimientos del 27 de febrero de 1989. Por supuesto, para quienes después se sumaron a este gran movimiento, quienes venían incluso de esas luchas en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los movimientos de izquierda que después fueron además, que intentaron la vía armada para acceder al poder. La profesora mencionó algunos acontecimientos terribles que se sucedieron en años anteriores, pero también hubo masacres como la del Amparo, recordamos, por ejemplo, la masacre de Cantaura,
y muchísimos otros desapariciones de líderes, de revolucionarios, la masacre de Yumare, en fin, es decir, el pueblo de Venezuela ha pasado por demasiadas pruebas, ¿no? Si lo queremos poner incluso en esos términos, ¿no? Y bueno, quedan para la reflexión todas esas preguntas que la profesora recién planteaba, pero también lo que ustedes planteaban hace poco, y que justamente es lo que nos obliga, y lo han recalcado ustedes en cada una de las participaciones. Estamos justamente en una de las sedes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, entonces estamos obligados a volver siempre con una mirada crítica sobre ese pasado, en este caso este pasado reciente nuestro, porque siempre va a haber intentos de algunos sectores, aquel llamado que además nos hacía Chávez en su última presentación en Venezuela: nunca faltarán quienes intenten aprovecharse de circunstancias difíciles, ¿no? Decía el comandante Chávez. Sin duda alguna, en estos momentos hay muchísimos intereses dentro y fuera de Venezuela que están tratando de aprovechar estas circunstancias difíciles de Venezuela para cambiar nuestra historia. En nuestra plataforma había unos compañeros que estaban interesados en plantear algunas preguntas, y nos las pueden hacer llegar por allí, por favor. Mientras tanto, vamos a dar la palabra al profesor Alexander Torres, que quiere agregarnos algunos comentarios adicionales. Sí, gracias. Fíjate, cada vez que nosotros hablamos del 27 de febrero de 1989, hay voces disonantes que nos quieren acusar de anacrónicos y de resentidos, ¿no? Aquella idea de que ustedes hasta cuándo con ese discurso lastimero vuelven sobre lo propio, ¿no? Yo soy del pensar que la memoria hay que cultivarla, es un esfuerzo fundamental. Los estudiosos de la conducta han demostrado que la tendencia es el olvido. Pero si a esa tendencia natural al olvido, sobre todo en defensa propia, muchas veces olvidamos, porque nos parece displacentero recordar cómo hemos sufrido, y muchos lo ven hasta patológico, regodearse en el dolor y en el sufrimiento, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la memoria, hablamos de un derecho que tienen los pueblos de saber cuáles han sido sus luchas históricas y cuáles han sido los resultantes de esas luchas. Es decir, la memoria se puede entender de dos maneras: como una categoría del pensamiento, ¿verdad? Como una construcción sociológica, intersubjetiva, de la que aquí hemos hablado, pero también como un derecho cultural. Así como la élite se ha regodeado en una historia de apellidos, de linaje, ¿verdad?, que resalta apellidos importantes, prosapias importantes, el pueblo siempre ha sido ninguneado y las luchas populares han sido criminalizadas. Porque cuando nosotros hablamos de horda, no es porque en sí, horda es un término sociológico. Dicen que el gens de la familia fue la horda, la primera organización social primitiva sociológicamente fue la horda. Y quienes hablan así están entrampados en el pensamiento positivista, de creer que todo lo que sea pasado o colectivo es de per se es malo. Entonces, la palabra colectivo, que es una palabra también satanizada, porque creen que es un grupo de personas sin concierto, desordenado, de la ley ¿verdad?, del más fuerte y demás. Entonces, inclusive los análisis de izquierda no han huido de ese prejuicio clasista historiográfico, porque le tienen miedo también a la posibilidad de que el pueblo se exprese por canales que no son los canales tradicionales en que la burguesía nos ha enseñado. Entonces, un movimiento que no tenga ideología, que no tenga una dirigencia visible, que no tenga una bandera, que no tenga un programa, eso es primitivo. Entonces, para que haya revolución tiene que haber organización de esta naturaleza. Un filtro que nos enseñaron a pensar desde la revolución burguesa para acá, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas interesantes. Es decir, al 27 de febrero se le están dando lecturas diferentes a las tradicionales. Carlos Andrés Pérez llegó a decir un momento: esto es una lucha entre ricos y pobres. Asustado, ¿no? Él habló 36 horas después. Pero ahí van cosas. Claro, hay muchas claves y muchas enseñanzas. Luis Brito señalaba en su momento las vitrinas de la bonanza. Venezuela se manejó como el modelo de la democracia perfecta. Se vino abajo.
de la pasividad del pueblo venezolano, esa idea de que aquí nunca pasa nada, aquí en Venezuela nunca ocurre nada. Esa letra del himno debe ser cambiada, no es gloria al bravo pueblo, es gloria al pueblo paciente. Y Ali Primera decía, el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos. Es decir, estaba instalado en la mentalidad de muchos de que el pueblo venezolano era un pueblo pacífico, pasivo, y que podían hacer y burlarse de él como quisieran. Y que aquí no había confrontación de clase porque aquí toda la gente vivía bien. ¿Cuál fue la reacción de la élite dominante? Carlos Andrés Pérez, entre otros, asesinar al pueblo. Y eso yo creo que es una de las cosas que la gente no debe de olvidar, y eso explica por qué, como decía la profesora Anabel, a pesar de que los números pueden ser semejantes, a pesar de que las condiciones inducidas pueden ser semejantes, el pueblo tiene conciencia que lo masacró con el Plan Ávila, y el señor Aliegri, que era el ministro de la Defensa, Ítalos del Valle Aliegri, llegó a decir en las cámaras de Radio Caracas Televisión, es que él tenía órdenes de dispararle al pueblo el 27 de febrero de 1989. La aplicación del Plan Ávila. Entonces, es un Estado que asesina a un pueblo. Es un Estado que fue demandado por haber matado al pueblo venezolano. La gente tiene que recordar que es COFAVIC, el Comité de Familiares de la Víctima, que es provea de los derechos humanos de esa época, aunque hoy están haciendo otro triste papel, pero deben de recordar que es la peste. Vayan al Cementerio General del Sur y digan, pregunten dónde queda aquí la peste y por qué se llama la peste. La gente debe buscar qué es el Plan Ávila, por qué se implementó el Plan Ávila, y hacer un ejercicio sencillo. ¿Cuántos muertos hubo el 27 de febrero de 1989? En Wikipedia te van a decir que 22. En otras fuentes te van a decir que 47. ¿Verdad? 46 soldados y un civil que iba pasando por ahí. Hoy en día todavía no nos ponemos de acuerdo. Sabemos por algunos cables internacionales que hubo más de 3.000. Y hoy en día hay gente que todavía se sigue reuniendo los 27 de febrero para recordar las víctimas del 27 de febrero. El síndrome de la desesperanza aprendida fue lo que sembró el 27 de febrero, porque lo que vino después fue peor. Ahora sí fue la represión sistemática, ahora fue la criminalización de la protesta, ahora sí van a perseguir a la gente por manifestar públicamente su descontento con el gobierno de turno. Busquemos la gaita del año 90, del año 89, toque de queda, que se burlaban de lo que es un toque de queda. La gente escuchó por primera vez la palabra estado de sitio, toque de queda. Suspendieron las garantías. Todo lo que se ha hecho en Venezuela y nunca han suspendido la garantía en estos 22 años. Es decir, muchos los elementos para la reflexión. De tal manera que, obviamente, la gente está consciente que estamos viviendo una guerra económica, que las condiciones materiales, sobre todo en los últimos años, han sido muy duras, pero la gente sabe en su haber que ese soldado que masacró al pueblo el 27 de febrero de 1989, siendo pueblo, fue enviado, fue ordenado por Carlos Andrés Pérez, por Ítalo del Valle Aliegri, y jamás en la Revolución Bolivariana, con todos los desórdenes que hay, ha ocurrido ese tipo de acontecimiento. Como decía Lula en algún momento, cuando decía, en Venezuela hay un problema de democracia, pero el problema de la democracia en Venezuela es que hay demasiada democracia, hay un exceso de democracia. Y en el año 89, en nombre de la democracia, había un exceso de dictadura. Esa reflexión la quería hacer. Muchísimas gracias, profesor. Además, brevemente agregar que esa condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano por la masacre y por los asesinatos ocurridos el 27 de febrero, esas indemnizaciones las asumió el gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez y se le canceló tal como exigía la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es bueno también tener eso presente, ¿no?
Leemos por acá un breve comentario de Verónica Ramírez, que nos acompaña desde el estado de Aragua. Ella dice: jamás debemos olvidar estos episodios históricos. Gracias. Históricos que pretendieron con su carga de odio implantado por élites burguesas acabar con nuestro pueblo heroico, revolucionario, con un pensamiento consciente liberador. Muchísimas gracias a Verónica Ramírez. Daniel Rullero dice: con el permiso de los exponentes y compañeros participantes, plantea una pregunta. ¿Con qué nivel de efectividad en nuestro sistema educativo nacional, en todos sus niveles y modalidades, se están generando procesos de estudio, investigación y pensamiento crítico reflexivo a través de unidades curriculares u otros recursos pedagógicos para formar conciencia social sobre estos eventos como el 23 de enero, 27 de febrero, 4 de febrero, 27 de noviembre, 6 de diciembre, 13 de abril? ¿Qué falta por hacer para que logremos este objetivo de formación de la conciencia colectiva sobre nuestra realidad social, política, económica, militar, cultural e internacional? Daniel Rullero además agradece de antemano y envía saludos cordiales a todas y a todos. Bueno, son interrogantes que nos dejan allí. Si la profesora o el profesor quieren agregar comentarios sobre lo que nos está planteando el compañero Rullero, o si algún otro comentario también nos llega, permítanme por favor, antes de continuar. También Manuel Bolívar, que se conecta desde Guárico, dice: desde mi perspectiva, el bloque económico, financiero y comercial contra Venezuela actualmente son una acción que busca una respuesta popular, literalmente porque crear un escenario similar a las medidas de Carlos Andrés Pérez, el paquetazo. ¿Por qué no ha ocurrido hoy un nuevo 27 de febrero? Adelante, profe. Bueno, en caso de qué podemos hacer desde la enseñanza de la historia, nos tocaría convocar a aquellos que están organizados en el estudio de la historia, como el Centro Nacional de Historia, el Instituto del CNE, el mismo Centro Internacional Miranda, nosotros desde la Universidad Experimental Simón Rodríguez, que además tenemos pregrado en educación y posgrado en educación, porque realmente la reflexión, incluso los compañeros del Centro de Estudios Decoloniales, la reflexión acerca de qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo en materia de enseñanza de la historia es fundamental. Es fundamental, creo que esto es un ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad en el 2018 de organizar con algunos liceos de Caracas un conversatorio sobre el 27 de febrero con la película de Lilian Blaser. Y estaba presente Lilian Blaser. Nosotros llenamos el cine, el principal, uno de los cines de Caracas, con puros muchachos de camisa azul, camisa beige, de primero a quinto año de bachillerato. Ellos, cuando ven 2018, ven las imágenes, una de las niñas se levanta y dice: bueno, nosotros tenemos que volver a salir porque aquí está pasando lo mismo y nos están matando de hambre. ¿Quiénes creen que esto es una dictadura? Levante la mano. Todos levantaron la mano. Yo tuve que casi que cargar a Lilian, que se cayó en estado de shock, ¿no? Y es una reflexión que traigo a colación porque se repite. Porque se repite. De hecho, cuando nosotros vemos las guarimbas del 2014, 2017, las filas fundamentalmente están compuestas por muchachos muy jóvenes, que no tienen una referencia histórica porque no vivieron el 27 de febrero, no vivieron el 4 de febrero, y bueno, definitivamente sus padres no se los transmitieron. Pero ¿dónde está la escuela? ¿Dónde está? Porque no es solamente el liceo. ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la primaria? ¿Qué hicimos allí? ¿Qué pudimos hacer o qué podemos hacer todavía? Estamos a tiempo de hacer, ¿no? Porque no es fácil sentarse, cualquiera de ustedes que puedan tener hijos, sobrinos, adolescentes o estudiantes universitarios, y cuando los interpelamos con respecto a cualquiera de estas fechas, la respuesta puede ser perturbadora, por decir de lo menos, perturbadora. Yo estaba compartiendo con la gente de Antímano y nos decían: es que mandamos a los niños, nosotros mandamos a nuestros niños chavistas a la escuela bolivariana y nos los devuelven escuálidos.
Ya estamos a punto de que no lo mandamos más. Es duro para uno como docente escuchar eso, pero parte desde la formación docente. Por eso digo, aquí en el Ministerio de Educación Universitaria es que tenemos que hacer la reflexión, porque es cómo estamos formando a los docentes. Los docentes que en las universidades hoy le dicen a sus estudiantes, salgan a la calle que a mí no me han pagado. Y ocultan las razones por las cuales el sueldo o el bolívar está en la situación en la que está, ¿no? Entonces, sí es importante porque el proceso de memoria, el proceso de construcción de imaginarios, la escuela, bueno, como el elemento reproductor de ideología, pero que además no vamos a hacer nunca, una de las invitaciones que nos hacía el comandante Chávez, a la cual la derecha le tiene un pánico, es convertirnos convertir esta manera de pensar y de ver la historia en hegemónica. Y sin la escuela nunca lo vamos a lograr. Sin la escuela, además que es el bombardeo de la escuela, los medios de comunicación, ¿verdad? Y esas redes sociales que hoy, por ejemplo, nos dicen que Bolívar, que todo lo que está pasando ahorita en Venezuela es culpa de Bolívar porque Bolívar se equivocó en el proyecto que nos planteó, por decirlo menos. Me gusta el planteamiento que hace Anabel, porque es la realidad con la que se encuentran muchos profesores, profesoras, docentes de básica, y entonces el mismo docente no está preparado para enfrentar esto. Creo que una de las fallas, de las ausencias de este proceso que llamamos bolivarianismo, revolución, chavismo, etcétera, es no haber tenido una respuesta al léxico manejado por la derecha. Un lenguaje categorial que la derecha sí lo ha tenido, de atacar con acrimonia. Usted es chavista, bueno, usted es de la plebe, eso no es nada nuevo. Voy a leer de un artículo que escribí en alguna ocasión sobre Juan Vicente González, que era, bueno, lo titulé ahí como un escritor antipueblo. En su periódico, en el Diario de la Tarde, el 9 de agosto de 1846, escribía sobre los sucesos del 19 de abril y decía que es a la inteligencia a quien concedió el cielo la dirección y el mando. Nace de ella todo movimiento saludable, todo progreso, toda idea útil y provechosa. Por esto el 19 de abril fue obra de cuanto vale en Venezuela. Lo que llaman pueblo no tuvo parte en él. El 19 de abril fue hecho exclusivamente por los Toro, Ustari, Montilla, Rocio, Tovares, Salias y por otros ciudadanos que pertenecían por sus riquezas y linaje a la alta aristocracia. Pero además, leyendo algunos de los números del Diario de la Tarde, y en las diatribas que tenía con Guzmán, no con Guzmán Blanco, con Guzmán Blanco el viejo, sí, el Antonio Locadio, dice que es el líder de la chusma, dice, de hordas de ambiciosos y perversos, partido de la semillero de la anarquía, facción de crapulientos y viciosos, banda de caníbales, masas fermentadas y corrompidas, infames perturbadores, plebe feroz, facciosos de espíritus limitados, populacho inmundo, hordas de bobes, masas raposas, porción de hombres, multitudes vergonzadas y ridículas, caterva odiosa, socios imberbes y desvergonzados, hombres sin virtudes, masas alucinadas, puñados de imbéciles, bando de cobardes, multitudes necias, muchedumbres sediciosas, bando fanático, bando de infames, menesterosos impúdicos y borrachos, forajidos y partidarios fanáticos, bando del desorden, plebe seducible y trastornadores de la moral pública, una chusma que invoca horribles principios, perversos y audaces, el soberano populacho, figuras de canillas y cadáveres, gentecilla seguidora del perverso. Bueno, no sigo porque esto es una cosa realmente, y estamos hablando de un escritor que probablemente después Andrés Bello fue quien más revolvió los cajones del idioma castellano buscando, porque lo manejó maravillosamente, ¿no? Pero un vocero de la derecha que sabía manejar la palabra
y punzar con una cantidad de epítetos que, bueno, se ha hecho una tradición. A lo largo del siglo pasado y el siglo XIX conseguimos esas vocerías que son punzantes contra cualquier intento de reivindicación del pueblo, de tal modo que hay una de las fallas es que no se ha hecho ni siquiera un léxico de los instrumentos verbales, categoriales, con los cuales la derecha ataca e infama a nuestro proceso revolucionario y a los revolucionarios. Muchísimas gracias, profesor. Esa breve lista que usted nos leía nos recuerda también algún articulista, un editorialista venezolano que caracterizaba al pueblo chavista que asistía a las manifestaciones, aquellas grandes concentraciones del comandante Chávez como prácticamente no, como una caterva de borrachos que se vendían por una carterita de ron y un pedazo de pan. Borrachines que se vendían por una carterita de ron. Desdentados, desarrapados, ¿no? Ese es como decía el profesor Alexander, es como lo que quieren sembrar, ¿no? En el imaginario, han intentado sembrar en el imaginario acerca del pueblo chavista. Un fandango de negro llegaron a decir, ¿no? Ya para finalizar, bueno, agradecer a nuestros ponentes, al profesor Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de Historia, al profesor Manuel Carrero, director general del Instituto de Alto Estudio del Poder Electoral, la profesora Anabel Díaz, directora del Instituto de Investigación Simón Rodríguez de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Señalar brevemente que sí, que efectivamente el Estado venezolano, el gobierno venezolano hace esfuerzo, de hecho existe actualmente, desde reciente creación, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, desde la cual se está formando, impartiendo programas para, entre otras cosas, y para lo que nos interesa, para el tema que estamos tratando el día de hoy, nuestros profesores y docentes en materia de historia, especialmente historia de Venezuela. De modo que, bueno, para nosotros desde el Centro Internacional Miranda ha sido un verdadero honor, un verdadero placer, unas reflexiones interesantísimas. Por supuesto, esta conferencia, este foro más bien, lo vamos a colgar en nuestras redes sociales, en YouTube, para que pueda ser divulgado, para que pueda ser difundido y estas reflexiones de nuestros grandes panelistas del día de hoy puedan llegar mucho más allá. Así que bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias, que tengan todas y todos feliz día.